la noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora a la doctora Jimena Abarca. Ella es secretaria de Salud del municipio de Quito. Doctora Abarca, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Un gusto estar con usted y con la audiencia que tiene FM Mundo. Doctora, ¿cuál es su reacción ante esta información que hemos conocido hace pocos minutos que la tomó ya la decisión la Corte Provincial de Pichincha y la Fiscalía General del Estado lo ha informado? Bueno, se ha terminado la incertidumbre que teníamos de cuándo sería convocado el juicio, ¿no? De esta manera ya tenemos una fecha y ya nos corresponde estar preparándonos para poder afrontar adecuadamente el juicio, tanto con la participación nuestra como con las personas que serán invitadas en calidad de testigos o de expertos para que puedan expresar sus opiniones al respecto, ¿no? Y su conocimiento también, no solamente las opiniones, porque mucho de este caso será con evidencias, ¿no? Evidencias, como se trata de un tema relacionado con la salud, un tema relacionado con la medicina, con la microbiología. Hay muchos elementos científicos que tendrán que ser argumentados debidamente durante este juicio. ¿Y ustedes tienen las evidencias necesarias para estos argumentos? Recordemos que ustedes está justamente en este proceso en calidad de coautora, forma parte de los 14 involucrados en este caso. Parte de lo que se ha, de lo que sucede, de justamente los objetivos que se dieron y por qué se dio, las evidencias que se han dado en este proceso es, por ejemplo, que las pruebas no eran pruebas PCR, eran pruebas LAMP que tienen una capacidad de detección pues mucho menor y hay una sensibilidad que puede provocar en este caso falsos negativos, lo cual es sumamente peligroso para medir justamente si las personas están o no contagiadas. ¿Cuáles podrían ser los argumentos frente a esto? Tomando en cuenta también, doctora, le recuerdo que se había establecido en el contrato algunas especificaciones técnicas y justamente por no tratarse de pruebas PCR y cambiar a las pruebas LAMP, no se estaba cumpliendo con esas especificaciones que ya que constaban, digamos, dentro del contrato. Mire, respecto a lo que usted acaba de mencionar, es una desinformación que ha estado circulando desde el inicio del proceso. Las personas que realizaron el contrato se basaron en documentos oficiales, donde si usted hasta la actualidad abre la página web del ARSA, que es el ente regulatorio respecto al tema de las pruebas, usted puede comprobar de que el ARSA cataloga las pruebas LAMP como pruebas PCR. En realidad, científicamente son una modificación de las pruebas PCR que tienen la diferencia en un menor tiempo de procesamiento, lo cual les hace más óptimas que las pruebas PCR, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, respecto a la no sensibilidad, hay ya peritajes establecidos que han deshecho esta argumentación, sobre todo porque el laboratorio que determinó que tenían baja sensibilidad no es un laboratorio acreditado para que pueda medir esta sensibilidad o que pueda validar el tema de las pruebas, ¿no? Es decir, los laboratorios que están autorizados para poder validar pruebas deben tener unos estándares de calidad muy específicos, y el laboratorio desde donde surgió la primera duda, que es de la Universidad de las Américas, es un laboratorio para enseñanza, donde se puede hacer investigación, pero no es un laboratorio para validación, donde se requieren especificidades y precisiones técnicas mucho más rigurosas. Esto lo ha determinado, se ha determinado en informes de peritos contratados por la propia Fiscalía,
de que el procedimiento que se utilizó no corresponde a un procedimiento de validación. ¿Y cuál es entonces? Por el otro lado, respecto a la sensibilidad que usted menciona, en el contrato no existe una especificación respecto al número de copias. Entonces, se habla de una sensibilidad del 97% o más, pero no especifica el número de copias, y en términos técnicos es muy importante el determinar el número de copias, porque puede haber una prueba que sea 97 o 100% sensible en 1000 copias, o puede haber una prueba del 97% en 20 copias. En este caso, ahí estaría uno de los detalles que no está especificado ni en los términos de referencia ni en el contrato, y por lo tanto las pruebas presentadas pueden tener la sensibilidad adecuada en 1000 copias. Pero doctora, ¿cuál es ese laboratorio acreditado para validación al cual ustedes van a tomar en cuenta? ¿Es tal vez el laboratorio coreano? Mire, en el Ecuador no se ha reportado. Nosotros solicitamos en su debida oportunidad un laboratorio que pueda hacer esta validación. En el tiempo de la pandemia no existió un laboratorio acreditado como para poder hacer la validación. El laboratorio coreano no se trata de un laboratorio coreano, es una institución especializada en acreditación de instituciones, equivalente al SAE ecuatoriano. Es estatal, ¿no? ¿Perdón? Es estatal. Es estatal Uh-huh. y en Corea, y entonces ellos emiten una certificación de que la sensibilidad de las pruebas está dentro de los rangos que corresponden. Pero las pruebas también son coreanas y eso puede levantar suspicacias. Mire, yo no creo que puede levantar sus suspicacias, porque si nos ubicamos de igual manera en el Ecuador, las certificaciones o las instituciones que son las encargadas de dar certificaciones corresponden a estándares internacionales y son valoradas internacionalmente, de tal manera que aquí yo no podría decir que la certificación de algún producto ecuatoriano por ser ecuatoriano van a alterar la rigurosidad de los métodos y los resultados que se pueden tener. Eso no se da, digamos, dentro del mundo de las regulaciones, porque las instituciones están y tienen estándares internacionales y que son corroborados a nivel internacionalmente también. Entonces, el hecho de que sea coreana no puede levantar suspicacias, porque, o sea, en el mundo institucional no se actúa de esa manera. Es decir, imagínese la desconfianza que habría alrededor de todo el mundo de si se compra un producto de determinado país y dentro de ese país hay regulaciones y hay instituciones que acreditan, habría que dudar de todo el mundo. Y no funcionan así las cosas. Las instituciones que están acreditadas son acreditadas con estándares internacionales y cruzan información, y además están evaluándose mutuamente con rigurosidad. Ahora, otro de los puntos que también se señalan en la Fiscalía General del Estado es que inicialmente los requerimientos en el marco de la emergencia sanitaria era que se adquirieran 200,000 pruebas PCR. Sin embargo, solamente se adquirieron 100,000, es decir, nada menos la mitad de lo que se había establecido. Con eso, si se saca, digamos, el costo unitario, entonces se habría perjudicado justamente el presupuesto que se tenía, porque resultaba más barato comprar las que estaban ofertadas en un valor tal vez más alto, pero ya en un número mucho mayor, obviamente resultaban con un costo mucho más bajo que el que se dio por las 100,000 pruebas. Mire, esa también es una información falsa, y no me voy a referir ni a opinión ni tampoco a la opinión de gente que está trabajando en la Secretaría y todo eso. Son opiniones de expertos. Igualmente, la Fiscalía contrató a peritos y que establecieron
que el precio era inclusive inferior a lo que se manejaba en el mercado, de tal manera que tampoco han podido establecer que ha habido un sobreprecio respecto a las pruebas. Y como yo le digo, no soy yo, no es la Secretaría de Salud, no es nadie involucrado, son los peritos contratados por la propia Fiscalía que establecen de que el precio fue inclusive inferior a lo que en ese momento había en el mercado. Pero estos son uno de los indicios que le cuento. Estoy yo revisando justamente en la página de la Fiscalía General del Estado. Es decir, cuáles son los indicios que se han tomado para esto. Este es uno, justamente el que le estoy mencionando en estos momentos. Sí, la Fiscalía ha dicho muchas cosas, pero que no ha podido probar. Es decir, precisamente en el juicio, que ojalá sea público, va a poderse presentar todas las evidencias de descargo que desdicen y contradicen las afirmaciones de la Fiscalía. Bueno, pasemos ahora a revisar cuál es la situación que se vive actualmente en la ciudad de Quito con relación a la situación epidemiológica que vivimos. ¿Cuáles son los datos que ustedes manejan? Bueno, los que ustedes, al menos los que ustedes están manejando, porque obviamente existe un subregistro en cuestión de cifras, pero ¿cómo ven ustedes la situación en la ciudad actualmente, ahora que se conoce que las variantes son comunitarias aquí en la capital? Mire, nosotros manejamos la información que es provista por el Ministerio de Salud Pública y efectivamente tiene algunas limitaciones esa información. Así es. Principalmente estas deficiencias o estas limitaciones que tiene esta información es por los instrumentos de recolección de la información. Los instrumentos que se han utilizado durante la pandemia son instrumentos que fueron preparados en otro contexto y para otras circunstancias, jamás imaginado en términos de pandemia. En términos de brotes, sí, a lo mejor de también epidemias localizadas, focalizadas, pero no en términos de una pandemia, y entonces eso ha hecho de que manejar los volúmenes de información que hay que manejar durante una pandemia haya sobrecargado y se haya encontrado que tiene muchísimas limitaciones el sistema de información. Y como efectivamente usted lo dice, hay retrasos en la información, han habido retrasos muy importantes, y por eso es que nosotros siempre procuramos dar la información luego que han habido las debidas correcciones con la información retrasada. ¿Cuáles son las cifras que nosotros estamos manejando? Nosotros procesamos en base a la información que nos provee el Ministerio de Salud Pública, y hay otra información que podemos conseguirla desde otras fuentes, ¿no? Como por ejemplo el registro civil, y también tenemos información propia de lo que produce la Secretaría de Salud o los servicios que nosotros proveemos. Actualmente tenemos 166.366 personas contagiadas en el Distrito Metropolitano de Quito, y tenemos un número de 3.131 personas fallecidas y 352 personas que pueden ser personas que han fallecido con sospecha o probables de haber sido contagiadas del COVID. Tenemos algunas cifras que se han ido manteniendo, ¿no? Por ejemplo, la relación hombres y mujeres, seguimos teniendo una relación de 49% versus 51% en el caso de los hombres. Ha disminuido la velocidad de contagio a 0.5, y tenemos una tasa de positividad del 29.7%. Esta tasa de positividad es muy alta todavía, y tenemos velocidad de contagio que en este momento está baja, está 0.5, pero estas cifras pueden tener cierto nivel de distorsión por el número de pruebas que se hacen en la ciudad, ¿no? Así Entonces, aquí lo importante es el que es necesario el que vayamos aumentando el número de pruebas que se realizan en la ciudad para realmente
poder conocer y poder establecer, y a lo mejor haciendo un mayor número de pruebas vamos a ver que este índice de positividad no es tan alto, porque actualmente está un poco dirigido hacia las personas que tienen sintomatología. O no es tan bajo, tal vez, doctora, eso no se lo puede saber, porque como usted lo acaba de anotar, no hay pruebas PCR suficientes, y eso es un problema gravísimo, porque es un poco enfrentar a ciegas la pandemia en la ciudad de Quito. Y digo a ciegas porque no podemos saber cuántas personas están contagiadas, no se puede detectar a estas personas para pues aislarlas, hacer un cerco epidemiológico. Muchas de ellas seguramente no tendrán síntomas, pero sin embargo están contagiando a otras personas. Entonces, usted dice, tal vez el número sea menor, pero tal vez el número sea mayor, es decir, no sabemos realmente hasta que no hayan las pruebas, estamos a ciegas. Realmente lo que esperaríamos es que haciendo una mayor cantidad de pruebas, el número de el porcentaje de positividad seguramente es menor. Eso es lo que realmente se espera. No es una cuestión al azar, sino que mientras más personas tengan la posibilidad, podríamos saber de una manera más certera el número de personas positivas, pero es más bien a la baja, no es que va a aumentar, sino que vamos a poder conocer realmente cuál es el número. Decir, las estimaciones que hacen los epidemiólogos es de que mientras más pruebas disminuye el índice de positividad. Habría que mayor cantidad de personas, porque de lo contrario, si fuera al revés, realmente estaríamos con un índice de mortalidad muy elevado, estaríamos con los hospitales realmente absolutamente desbordados, muchísimo más de lo que tenemos actualmente. Habría que ver eso. Y finalmente, ¿cuál es la estrategia para frenar los contagios aquí en la ciudad de Quito? ¿Ya hay un plan específico para esto? Bueno, sí, todo el tiempo nosotros estamos cuestionándonos qué medidas más son las necesarias de tomar frente, sobre todo, a la eventualidad de que haya la presencia mayoritaria de la variante Delta, por ejemplo, que es un fenómeno que está ocurriendo en la mayoría de los países. Cada vez va siendo la variante más popular o la más predominante en los países, la predominante. Efectivamente, todavía tenemos poco número de pacientes que han sido diagnosticados con esta variante, pero también es cierto que hacemos pocas pruebas, ¿no? Si es que haríamos muchas más pruebas que tuvieran una carga viral muy elevada, serían muy candidatos a que se pueda hacer la secuenciación genómica y a lo mejor tendríamos una mejor apreciación de la verdadera presencia de la variante Delta en el país. Y entonces, ¿cuáles son las medidas? Es decir, por un lado está la vacunación, mejorar, acelerar la vacunación de las segundas dosis, disminuir la brecha que existe entre primeras y segundas dosis, que actualmente es muy importante, y por eso el siguiente periodo que creemos que es el adecuado será de intensamente vacunar en segundas dosis, ¿no? Nosotros le hemos propuesto al Ministerio de Salud Pública el adoptar una estrategia territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que identificadas las 10 parroquias que tienen mayor cantidad de personas contagiadas, entonces hacer un barrido con la vacunación en estas 10 parroquias que son responsables de alrededor del 70-75% de la carga de enfermedad que se tiene en todo el distrito metropolitano. En tercer lugar, también le hemos propuesto al Ministerio de Salud Pública el establecer una estrategia para pasar del el cálculo inicial que se tenía de vacunar al 70% de la población, para avanzar hacia un 90% de la población, 95% de la población, que sería lo indicado para que la mayoría de la población esté protegida y que tengamos una inmunidad comunitaria. El aumento, ustedes recordarán que hace
pocos meses la misma Organización Mundial de la Salud establecía que bastaría con tener inmunizada al 70-75% de la población, y ahora con esta variante Delta se ha aumentado el porcentaje. De acuerdo. Se llega a hablar de alrededor del 90-95% de la población de que acuerdo. debe estar inmunizada. Entonces, fundamental que hayan... Es fundamental que hayan estas estrategias claras para tratar de controlar, de detener los contagios del COVID-19 aquí en la ciudad de Quito. Lamentablemente debo cerrar la entrevista, doctora. Gracias nuevamente por acompañarnos, a Jimena Barca, secretaria de Salud del Distrito Metropolitano de Quito. Sí, María del Carmen, solamente quisiera para despedirme añadir que el siguiente punto que es muy importante es la responsabilidad ciudadana y el uso permanente de mascarilla, y ahora la recomendación es el uso de la KN95, que brinda una mayor protección para evitar la transmisión y estar siempre en lugares abiertos, ¿no? Y usar la mascarilla adecuadamente. Así es, la corresponsabilidad ciudadana se vuelve fundamental. Muy buenas noches y nuevamente gracias. Muy buenas noches, gracias. Hasta luego.